Lo que ocurría con la civilización galáctica, ese grandioso logro multiespecie que abarcaba 40.000 sistemas estelares y englobaba a unas 700 especies inteligentes, era que se había vuelto extraordinariamente buena en hacer que las cosas resultaran aburridas. No de forma intencionada, claro está. Nadie se despertó un día y decidió, hoy voy a optimizar la maravilla hasta hacerla desaparecer. Pero eso es precisamente lo que ocurrió cuando se dedicaron 10.000 años a perfeccionarlo todo. Tomemos como ejemplo la comida, el sustento, la nutrición. El imperativo biológico que una vez impulsó la evolución, desencadenó guerras, derrocó reinos e inspiró poesía. En algún momento alrededor del año 400 y 600 del calendario galáctico estándar, las mentes científicas combinadas de 2 docenas de especies descifraron el código. Primero crearon el sintetizador nutricional universal MARC, un dispositivo que podía convertir la materia orgánica básica en nutrientes perfectamente calibrados que contenían todas las vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos que el cuerpo necesitaba. Para el año 7, los sintetizadores eran lo suficientemente pequeños como para caber en las cocinas de las naves y lo suficientemente deficientes como para funcionar con energía de reserva. A continuación llegaron los paquetes de raciones, sellados al vacío, con una vida útil de décadas y disponibles en 4 emocionantes variedades: beige rico en proteínas, marrón claro rico en carbohidratos, gris de nutrición equilibrada y el siempre popular marrón de espectro mixto. Sabían a competencia, parecían adecuados, poco inspiradores y vagamente geométricos. La galaxia había, en esencia, resuelto el hambre haciendo que comer fuera tan emocionante como llenar un depósito de combustible, que, para ser justos, era exactamente lo que querían la mayoría de las especies. El tiempo dedicado a preparar la comida era tiempo que no se dedicaba a la investigación, la exploración y las 17 formas diferentes de meditación que habían desarrollado los monjes Itri. La eficiencia era el rey, y el rey llevaba una corona muy aburrida. Los humanos, por supuesto, también tenían los sintetizadores. Los usaban en viajes largos y en buques militares, pero los humanos, benditos sean sus extraños y contradictorios corazones, también seguían cocinando por diversión, como hobby. Tenían redes de holovisión enteras dedicadas a ver a otros humanos combinar ingredientes y aplicar calor. El resto de la galaxia encontraba esto desconcertante, del mismo modo que uno encuentra desconcertante que un adulto funcional siga jugando con bloques. Desconcertante, pintoresco, tal vez, definitivamente extraño. Esta historia en particular comienza con la dosis habitual de ironía que el universo parece requerir antes de enseñar una lección a alguien. La nave de exploración Quantum Traverse llevaba 6 meses cartografiando yacimientos minerales en los confines exteriores sin incidentes. Era un trabajo aburrido, de esos que se pagan bien precisamente porque son aburridos. Apuntar los sensores a las rocas, recopilar datos, pasar a la siguiente roca, repetir. La tripulación de 5 personas había caído en esa cómoda rutina en la que todos conocían los hábitos irritantes de los demás y habían hecho las paces con ellos. La capitana Bexit, una CR con el físico de una mantis religiosa que había estado yendo al gimnasio, dirigía la nave con la eficiencia por la que era conocida su especie. Sus antebrazos le permitían realizar múltiples tareas a la perfección. Sus ojos compuestos le permitían no perderse nada. Su total falta de paciencia con las tonterías hacía que la nave funcionara a la perfección. La navegante Kell era una formación, una de esas especies cristalinas que parecían como si alguien hubiera enseñado a una geoda a caminar y pensar. Pasaba la mayor parte del tiempo conectada al ordenador de navegación, con su conciencia vagando por matrices de probabilidad, mientras su forma física zumbaba débilmente en un rincón. Las formaciones no comían en el sentido tradicional. Absorbían la radiación ambiental y ocasionalmente necesitaban sentarse cerca del reactor, pero tenían a mano raciones de emergencia por cortesía cuando cenaban con otros. El ingeniero Torman representaba a la especie Hulgresh,
que se parecía a lo que pasaría si se cogiera un oso, se le hiciera caminar erguido, se le dieran pulgares oponibles, y luego se le hiciera sentir extremadamente ansioso por saber si todos los tornillos estaban bien apretados. Su pelaje era de un marrón intenso que se volvía grisáceo en el hocico, y abordaba todos los problemas mecánicos con la seriedad de un cirujano y la paranoia de alguien que había visto demasiadas brechas en el núcleo warp. La oficial científica Pryor era una anfibia mentari, telépata y poseedora de la serena sabiduría que le daba el poder de percibir los pensamientos superficiales de todos y optar por no comentarlos. Su piel cambiaba de color según su estado de ánimo, y en ese momento era de un tranquilo azul verdoso que indicaba satisfacción con el progreso de la misión. Se encargaba de los estudios biológicos y mantenía la paz cuando surgían conflictos de personalidad. Y luego estaba Noah Webb, humano, de 34 años, especialista en mantenimiento, tercera clase. Su trabajo consistía en reparaciones generales, mantenimiento de sistemas y arreglar de manera extraoficial cualquier cosa extraña que se rompiera esa semana. Tenía el pelo castaño que se le erizaba por mucho que lo peinara, una colección de cicatrices de diversos accidentes de mantenimiento y la distinción de ser el único miembro de la tripulación que había traído a bordo equipo no reglamentario, una pequeña caja etiquetada como utensilios de cocina, que los demás habían asumido que era algún tipo de objeto de apoyo emocional humano. Llevaban 6 meses como tripulación. En unos 15 minutos serían una familia. El problema comenzó, como suelen hacerlo estas cosas, con algo pequeño, un micrometeoro no más grande que un grano de arena que viajaba a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Atravesó la red protectora del transbordador cuántico durante una maniobra de exploración particularmente complicada cerca de una anomalía magnética. Los escudos estuvieron desactivados durante 7 segundos. 7 segundos fue todo lo que el universo necesitó. El micrometeoro atravesó el casco de estribor, la bodega de carga, 3 mamparos, el acoplamiento de energía secundario y el conjunto estabilizador de babor antes de salir de la nave. Tardó 0,3 segundos. Las fallas en cadena tardaron más. Estamos ventilando la atmósfera de la bodega. El rugido de Tormund llenó el puente. Las 4 manos de Vexit volaron por su consola, sellando los mamparos. Kel, necesito lugares de aterrizaje de emergencia ahora mismo. El zumbido del navegador cristalino se intensificó hasta convertirse en un chillido. Calculando su planeta PTC-742, atmósfera de oxígeno y nitrógeno, masa terrestre presente, a 4 minutos luz, motores funcionales pero comprometidos, informó Tormund con sus garras bailando por la estación de ingeniería. Puedo ofrecerte un descenso controlado. Quizás, quizás no es suficiente. Es lo que tienes, capitán. La piel de Pryor se tiñó de un amarillo anaranjado de miedo, alarma, pero su voz se mantuvo firme. Leo que el planeta está deshabitado. No hay señales de vida inteligente. Densa cobertura forestal. Noah, atado a su estación de mantenimiento, sacó los informes de daños y sintió un nudo en el estómago. Capitán, la bodega de carga. Ocúpese de ello después de que no muramos. Buen punto. El descenso fue controlado en el sentido de que chocaron contra el planeta en lugar de dispersarse por él. El travesía cuántica abrió un camino ardiente a través de la atmósfera superior. Los escudos chirriaban, las placas del casco brillaban con un color rojo cereza. Tormund convenció a los motores para que se encendieran lo justo para evitar que se convirtieran en un cráter. Atravesaron la copa de los enormes árboles, cada uno de ellos de fácilmente 100 metros de altura, antes de que se activaran los protocolos de aterrizaje de emergencia y se desplegaran todos los amortiguadores y sistemas. Por favor, no dejéis que explotemos, que tenía la nave. La nave atravesó el bosque como un tío borracho atravesando una mesa de buffet. Golpeó el suelo, rebotó, volvió a golpear, derrapó durante un cuarto de kilómetro y finalmente se detuvo, inclinada en un ángulo de 15 grados, con el morro hacia abajo en un pequeño claro, rodeada por los restos de varias docenas de árboles.
Durante un momento, solo se oyó el sonido del metal enfriándose y 5 especies tratando de recordar cómo se respiraba. «¡Situación!», graznó Bexit. «¡Vivos!», exclamó Kell, con su estructura cristalina parpadeando. «Vivos», confirmó Pryor, con la piel pasando del naranja del pánico al amarillo del alivio. «Vivos y ya encontrando problemas», gruñó Tormund, con la pantalla llena de indicadores rojos enfadados. «Vivos y desearía no estarlo», añadió Noah, desabrochándose el arnés que probablemente le había salvado la vida y que sin duda le había magullado todo el cuerpo. La evaluación duró 4 horas. Los resultados se resumieron en 4 segundos. Estaban espectacularmente jodidos. La tripulación se reunió en lo que técnicamente era el comedor, pero que en ese momento se parecía más al vestíbulo después del desastre. Vexit se situó a la cabecera de la mesa, que en realidad estaba ahora inclinada, con sus ojos compuestos reflejando la luz de tal manera que era imposible saber si estaba a punto de llorar o de matar a alguien. «Informe de ingeniería», ordenó. Las orejas de Tormund se aplastaron contra su cráneo. «Los motores principales necesitan un reemplazo completo de bobinas. Eso es un trabajo de muelle. Un mínimo de 3 semanas si tuviéramos las piezas, que no tenemos. La matriz de comunicación se rompió durante el aterrizaje. El largo alcance ha desaparecido. El corto alcance funciona, pero no hay nadie en este sector para escucharlo. Los sistemas ambientales funcionan. El soporte vital funciona. Sintetizador». Hizo una pausa. «Dañado. Puedo arreglarlo, pero necesito tiempo y piezas. Tendré que fabricarlas». «¿Cuánto tiempo? ¿2 semanas? Quizás 3. ¿Navegación?» La armonía de Kell sonaba apologética. «El aterrizaje fue duro para mis interfaces. Necesitaré un día para recalibrar, pero puedo confirmar que nuestra baliza de socorro está transmitiendo. El rescate llegará. La pregunta es, ¿cuándo?» Oficial científico. La piel de Pryor era de un color púrpura pensativo. «El planeta es muy similar a la Tierra. Los niveles de oxígeno son ligeramente superiores. La gravedad es de 0,93. La flora y la fauna parecen abundantes. Se han detectado fuentes de agua. El ecosistema parece robusto. Por lo tanto, podemos sobrevivir aquí mientras esperamos el rescate», concluyó Bexit. «Eso es algo. Suministros». Noah temía esta parte. Sacó su tableta. «Los consumibles del sistema de soporte vital están bien. La recuperación de agua funciona. Las herramientas están intactas. Los suministros médicos están bien. La bodega de carga, donde almacenábamos todas nuestras raciones de comida». Giró la tableta para mostrarles la imagen. La bodega de carga parecía como si alguien la hubiera abierto al espacio porque alguien había lanzado específicamente ese micrometeorito. La descompresión explosiva había esparcido sus provisiones para 6 meses por toda la bodega. Luego, la restauración atmosférica de emergencia había inundado la bodega con espuma extintora. A continuación, el aterrizaje forzoso había sometido todo a una fuerza de unos 12 grados en direcciones aleatorias. El resultado fue una carnicería. Las raciones habían explotado, se habían derretido, congelado, contaminado y en general, habían alcanzado todos los estados de la materia, excepto el comestible. La espuma lo había invadido todo. Incluso las reservas de emergencia selladas se habían abierto. Tormund emitió un sonido como el de un triturador de basura, atragantándose con una cuchara. ¿Cuántas sobrevivieron? 47 raciones sin abrir, sin contaminar. Silencio. 47, repitió Bexit con tono monótono. «Tenemos 5 tripulantes. Son 9 paquetes por persona, capitán. Soy consciente de la división básica para un mínimo de 3 semanas, probablemente más. 9 paquetes». Más silencio. La piel de Pryor pasó por varios colores antes de quedarse en un gris de resignación. «Entonces, hambruna. ¡Qué mala suerte! Podríamos racionar», sugirió Kell con el tintineo de sus cristales. «Con suerte, un paquete cada 2 días». «Tú no comes», señaló Tormund. «Estoy apoyando». Noah levantó la mano como si estuviera en la escuela. «Tengo una sugerencia. A menos que sea, tengo una reserva secreta de comida.
No quiero oírla. Vexit espetó. Es mejor que eso. Cazamos. 4 alienígenas lo miraron fijamente. Bueno, Vexit lo hizo con sus ojos compuestos, lo que era más bien una mirada omnidireccional. Los cristales de Kell dejaron de zumbar. A Tormund se le cayó la mandíbula. La piel de Pryor pasó por varios colores de confusión antes de decidirse por uno. ¿Qué demonios? Beige. Cazamos, dijo Vexit lentamente, como si probara la palabra en busca de veneno. Sí, y recolectamos. Este planeta está lleno de vida. Pryor lo confirmó. Tiene que haber algo comestible ahí fuera. ¿Quieres que capturemos nuestra comida? La voz de Tormund subió una octava. Como nutrientes silvestres que aún están vivos. Así es como funciona la caza en general. Sí, es una barbaridad. Es supervivencia. La antena de Bixit se movió nerviosamente. Webb. Sé que los humanos aún practican aficiones culinarias, pero el resto de nosotros evolucionamos más allá de la recolección hace unos 5.000 años. Tenemos sintetizadores y paquetes de raciones precisamente para no tener que perseguir nuestra comida por los bosques. Los sintetizadores están rotos. Los paquetes de raciones se han acabado. El bosque está ahí mismo. Noah señaló por la ventana la interminable extensión de árboles alienígenas. Mira, sé que parece raro, parece primitivo, intervino Kell. Pero los humanos llevan haciendo esto desde hace cientos de miles de años. De hecho, yo sé cómo se hace. Me lo enseñó mi abuelo. No es tan complicado. Price se inclinó hacia adelante, sus sentidos telepáticos captando claramente algo de los pensamientos superficiales de Noah. ¿Hablas en serio? ¿Realmente lo has hecho antes? Excursiones de acampada, temporadas de caza. Sí, quiero decir, en la Tierra no tenemos que hacerlo. Tenemos sintetizadores, tiendas de comestibles y restaurantes, pero algunos de nosotros seguimos haciéndolo por diversión. Por diversión, repitió Tormund, con un tono que sugería que Noah acababa de afirmar que le gustaba golpearse a sí mismo con martillos por diversión. Es relajante, requiere habilidad, y la comida sabe bien. Noah se detuvo. En realidad, probablemente sea difícil de explicar si solo has comido raciones de combate. Vexit cruzó los brazos superiores, mientras los inferiores permanecían en las caderas, logrando un nivel de escepticismo que requería 4 extremidades para expresarse adecuadamente. A ver si lo entiendo. ¿Quieres adentrarte en un ecosistema alienígena desconocido, encontrar organismos que no nos maten, matarlos tú mismo, traerlos aquí y, de alguna manera, hacerlos comestibles? Sí. ¿Y eso lo aprendiste de tu abuelo? Sí. ¿Tu abuelo también te enseñó a realizar cirugías de emergencia? Porque eso podría ser más útil cuando inevitablemente nos envenenes a todos. Capitán, moriremos de hambre en 9 días si no intentamos algo. ¿Qué tenemos que perder? Los ojos compuestos del capitán lograron transmitir de alguna manera la expresión de alguien que mentalmente hacía cálculos y no le gustaban los resultados. Tormund, ¿puedes aportar materiales de la nave para qué? Webb va a necesitar algo, indicó vagamente. Un aparato primitivo para preparar comida. ¿De verdad le vas a dejar hacerlo? El ingeniero se erizó. ¿Tienes una idea mejor? Silencio. Eso es lo que pensaba. Webb, puedes quedarte con cualquier material que puedas recuperar de los sistemas no esenciales. Pero si nos envenenas, dedicaré mis últimos momentos a incluir una reprimenda formal en tu expediente. Es justo. Noah se paró frente a lo que quedaba de los paneles interiores de la pared de la bodega de carga, con un cortador de plasma en la mano, y trató de recordar todo lo que su abuelo le había enseñado sobre la construcción de parrillas. El abuelo Joe era de la vieja escuela, el tipo de hombre que creía que el propano era para cobardes y que el carbón era apenas aceptable. Había construido sus parrillas con chatarra. Enseñaba al joven Noah la forma correcta de disponer la cámara de combustión, cómo controlar el flujo de aire y por qué se necesitaban zonas de calor indirecto. Siempre se necesita un lugar fresco, decía el abuelo Joe, con una cerveza en una mano y unas tenazas en la otra. Si algo sale mal, tienes que poder moverlo. El fuego es una herramienta, chico.
pero es peligrosa. Respétala. Noah cortó un panel rectangular de la pared. Bien. Acero dura grueso que podía soportar altas temperaturas. Con los puntales de soporte rotos, fabricó un marco y unas patas. Las rejillas del sistema de filtrado ambiental. Ahora mismo no eran esenciales. Las reemplazarían más tarde. Eran superficies perfectas para cocinar. Después de una limpieza a fondo, lo soldó todo con Tormund mirando nervioso por encima de su hombro. «Esto es una locura», murmuró el ingeniero. «Estás construyendo un dispositivo para contener el fuego. Fuego controlado dentro de nuestra nave». «Fuera de la nave», corrigió Noah, llevando la parrilla montada hacia la esclusa de aire. «No soy estúpido. Las pruebas sugieren lo contrario». La parrilla se montó en 3 horas. Noah añadió rejillas de ventilación para controlar el flujo de aire, una rejilla inferior para el carbón o la leña y una superficie de cocción superior. Era rudimentaria para los estándares terrestres, pero probablemente habría enorgullecido al abuelo Joe, o al menos le habría valido un gruñido de aprobación, que en el caso del abuelo Joe era básicamente una ovación de pie. Vexit inspeccionó el producto terminado con la precaución de alguien que examina un posible artefacto explosivo. ¿Y vas a prender fuego a esto? Sí, fuego. La reacción química que consume oxígeno y produce calor, esa misma. Y luego pondrás la comida encima del fuego, no directamente encima, sino por encima. El calor la cocinará. ¿Por qué no usar simplemente un elemento calefactor? Tenemos de esos, porque los elementos calefactores no te dan. Noah se detuvo, tratando de encontrar las palabras para algo que nunca había tenido que explicar. El carbón, el sabor a humo, la corteza. Los elementos calefactores son estériles. El fuego añade carácter. El fuego añade carcinógenos carbonizados. Observó Pryor. Su piel era de un curioso color naranja, pero ella sonreía o hacía el equivalente mentari, lo que implicaba que las membranas de su cara se ondulaban agradablemente. Esos carcinógenos son deliciosos. Esta es la frase más humana que se ha pronunciado jamás, intervino Kell. A la mañana siguiente, Noah reclutó a Tormund y Pryor para la primera expedición de caza. Vexit se quedó en la nave para supervisar las reparaciones. Kell se quedó porque, en sus propias palabras, soy cristalina y ambulatoria, pero no especialmente sigilosa. El bosque de PT-142 era el tipo de lugar que te hacía creer en dioses antiguos y tonterías místicas. Los árboles se alzaban como rascacielos naturales, con troncos más anchos que la longitud del travesaño cuántico. Las copas bloqueaban la mayor parte de la luz solar, creando un crepúsculo permanente a nivel del suelo, donde los hongos bioluminiscentes proporcionaban manchas de suave resplandor azul verdoso. Enredaderas del grosor de los brazos de Tormund colgaban entre los árboles. El aire olía a tierra rica, flores desconocidas y ese aroma particular que tienen los bosques, que de alguna manera es a la vez fresco y antiguo. Noah llevaba una lanza improvisada, una barra de metal con la punta afilada. Tormund llevaba un escáner y parecía como si lo estuvieran obligando a marchar hacia su ejecución. Pryor flotaba con sus sentidos telepáticos naturales extendidos, leyendo las señales emocionales de la fauna local. «Estoy detectando varias formas de vida», informó con voz tranquila. «Pequeñas criaturas en el dosel. Otras más grandes se mueven entre la maleza a unos 50 metros por delante». «¿Son agresivas?», preguntó Noah. «Curiosas, cautelosas, no hostiles». Se movían en silencio. O, mejor dicho, Noah se movía en silencio, mientras que Tormund se abría paso entre los arbustos como una bola de demolición peluda. A pesar de ser naturalmente sigiloso, la ansiedad del ingeniero se transmitía a través de cada ramita quebrada y cada hoja crujiente. «Tormund, amigo, tienes que relajarte». «Relájate, relájate. Estamos cazando nutrientes salvajes. Estos organismos tienen dientes, probablemente venenosos. Definitivamente instintos de presa que implican correr o luchar. Por eso nos estás preparando el almuerzo en lugar de convertirnos en el almuerzo si sigues anunciando nuestra posición».
El ingeniero intentó moverse más silenciosamente. Consiguió parecer un oso gigante tratando de andar de puntillas por una tienda de cristales. Pryor levantó una mano, la señal universal para callarse y quedarse quieto. Su piel se onduló en varios colores antes de quedarse en un rojo intenso. Señaló a través de un hueco entre los helechos. En un pequeño claro, iluminado por un rayo de sol que de alguna manera había atravesado el dosel, pastaba lo que el cerebro de Noah intentaba clasificar como un híbrido entre conejo y ciervo. Tenía 6 patas dispuestas de una manera que sugería que la evolución se había vuelto creativa con la simetría. Su cuerpo estaba cubierto de algo entre pelaje y plumas. Su cabeza tenía ojos grandes y oscuros, y una boca que en ese momento mordisqueaba una vegetación equivalente al pasto azul. Según los estándares alienígenas, era adorable. Según los estándares terrestres, era lo que pasaría si le pidieras a un comité que diseñara un conejo y nadie se pusiera de acuerdo en nada. Noah susurró, «Es la cena». Tormund emitió un sonido ahogado. «Tiene cara. Técnicamente los paquetes de raciones también. Si entrecierras los ojos para ver el logotipo, verás que no es lo mismo. Tormund, necesito que respires y recuerdes que, literalmente, todos los ecosistemas de la galaxia incluyen depredadores. Comer animales es natural para las especies primitivas. Quizás nosotros evolucionamos más allá de eso. Evolucionasteis más allá de eso porque vuestros antepasados lo hicieron primero y se volvieron lo suficientemente buenos como para desarrollar la agricultura y luego la tecnología. No os saltasteis ese paso. Vuestra especie simplemente lo olvidó». La voz telepática de Pryor resonó en las mentes de ambos. El debate filosófico puede esperar. «Noah, estoy detectando una conciencia simple en la criatura. Conciencia básica. Respuestas de miedo. Impulsos de hambre. Nada que sugiera un razonamiento superior. Así que está bien comerla». La voz mental de Tormund era quejumbrosa. «Toda la comida estuvo viva alguna vez. Incluso tus raciones provienen de materia biológica. La única diferencia es que estás más alejado del proceso». Noah levantó su lanza, calculando ángulos. La criatura estaba a unos 15 metros de distancia. Había hecho lanzamientos más largos en el lanzamiento de jabalina en el instituto. Claro, eso fue hace 20 años, pero ¿qué tan difícil podía ser? Lanzó, la lanza voló recta, atravesó el centro del cuerpo de la criatura y la clavó al suelo. Esta se retorció una vez, 2 veces, y luego se quedó quieta. Al menos, la muerte fue rápida. A Noah le preocupaba tener que rastrear a un animal herido entre la maleza alienígena. Tormund se dio la vuelta, con el pelaje erizado. «Voy a fingir que no he visto eso. ¿Me vas a ayudar a llevarlo de vuelta?» «Ni hablar, Tormund. Somos un equipo. Los equipos llevan juntos cosas raras como conejos, ciervos y liebres alienígenas. Te odio. Me lo agradecerás cuando lo pruebes». Recuperar la presa fue menos dramático. Noah la limpió al estilo campestre. El abuelo Joe también le había enseñado eso, cómo destripar y preparar la caza. Mientras, Tormund apuntaba con el escáner a varias plantas e intentaba no mirar lo que Noah estaba haciendo. Mientras tanto, Pryor analizó la toxicidad de la vegetación local y encontró varias variedades que no solo eran comestibles, sino que aparentemente eran ricas en vitaminas que la tripulación necesitaba. Regresaron al transbordador cuántico 3 horas más tarde. Noah llevaba el animal despiezado, Tormund llevaba un montón de verduras y Pryor llevaba muestras que quería analizar más a fondo. Vexith los recibió en la esclusa de aire. «¿Eso es algo muerto?», preguntó, señalando con una garra el bulto de Noah. «Técnicamente, es el almuerzo. Parece algo que estaba vivo esta mañana. Era el ciclo de la vida y todo eso». La antena del capitán se movió en lo que podría haber sido repugnancia, posiblemente ambas cosas. «Y vas a hacer que esto sea comestible. No solo comestible, delicioso. Ya lo verás». El abuelo de Noah le había enseñado que cocinar era un 90% preparación y un 10% no quemarlo todo. Preparó su espacio de trabajo fuera de la nave, la parrilla, sus cuchillos improvisados hechos con trozos de metal afilados y los ingredientes alienígenas.
La criatura que había cazado tenía una carne que se parecía inquietantemente al pollo, blanca, magra, que probablemente necesitaba grasa o humedad para evitar que se secara. Las plantas que Tormund había recogido incluían algo parecido a patatas y algo parecido a cebollas. Hacían llorar a Pryor al cortarlas, lo cual era tranquilizador, y hojas verdes que el escáner confirmó que eran seguras. Para condimentar, Noah saqueó el almacén de productos químicos de la nave, cloruro de sodio, sal, varios compuestos minerales que, en las proporciones adecuadas, se asemejaban a la pimienta, el ajo y las hierbas. Era como cocinar con un juego de química. Pero el abuelo Joe siempre había dicho que la improvisación era el alma de la parrilla. La tripulación se reunió mientras él encendía el fuego. Madera de los árboles caídos dispuesta en una cuidadosa pirámide. Una chispa de su encendedor de plasma. Las llamas prendieron, crecieron y se convirtieron en un lecho de brasas incandescentes. «Esto es una barbaridad», dijo Bexit por tercera vez, pero no se marchó. «Esto es fascinante», replicó Pry, con la piel brillando con colores de interés. Noah colocó la carne en la parrilla. El chisporroteo fue inmediato y glorioso. La grasa goteaba sobre las brasas, provocando pequeñas llamaradas que él controlaba moviendo las piezas alrededor de la rejilla. Había sazonado la carne generosamente, confiando en su olfato para saber cuándo la química estaba funcionando. El olor les llegó a los 2 minutos. La nariz de Tormund se estremeció. ¿Qué es eso? Proteínas sometidas a la reacción de Maillard, azúcares y aminoácidos descomponiéndose, creando nuevos compuestos aromáticos. ¿Por qué huele? El ingeniero hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Bien, porque tu cerebro, a pesar de 10.000 años de alimentos sintéticos, todavía recuerda que la carne cocinada significaba supervivencia. Está programado. Kell zumbó desde su estación de carga, sus cristales resonando con curiosidad. No tengo sentidos alectorios en el sentido tradicional, pero estoy detectando cadenas de hidrocarburos complejas en el aire. ¿Es eso normal? Así es como funciona la cocina. Estás oliendo química. A continuación, le tocó el turno a las verduras. Las patatas se cortaron y se untaron con aceite. Las cebollas se asaron hasta que quedaron translúcidas. Las verduras se saltearon con sal para que se ablandaran. Noah trabajaba con la eficiencia que da la práctica. Daba la vuelta a la carne, removía las verduras, preparaba una comida a partir de ingredientes de una forma que parecía totalmente ajena a sus compañeros de tripulación extraterrestres. 20 minutos más tarde, sirvió la comida en paneles limpios de la nave que hacían las veces de platos. Carne a la parrilla, verduras asadas, una presentación sencilla que habría decepcionado a cualquier chef de la Tierra, pero que parecía arte para una tripulación que había comido bloques beige durante 6 meses. «¿Quién lo prueba primero?», preguntó Noah. Silencio. «Vamos, me he tomado muchas molestias». Las antenas de Backseat se movieron de una forma que sugería que estaba calculando las probabilidades de supervivencia. «Si esto nos mata, lo que dije sobre tu expediente iba en serio». Cogió un trozo de carne con sus garras, lo examinó con sus ojos compuestos y le dio un mordisco. La capitana de la travesía cuántica, oficial condecorada con 15 años de servicio, topógrafa experimentada que había visto 37 mundos, se quedó completamente paralizada. Sus mandíbulas se movían, sus antenas se erigieron, sus ojos compuestos se agrandaron de alguna manera a pesar de ser compuestos. El capitán Tormund se aventuró nerviosamente. Vexit tragó saliva, parpadeó, dio otro bocado y luego otro. Entonces empezó a comer con el tipo de concentración que generalmente se reserva para situaciones de combate. «Capitán, me está asustando». Levantó la vista y si Noah no la conociera bien, diría que había lágrimas en esos ojos compuestos. «Webb, ¿qué has hecho?» «He preparado la cena. Esto tiene sabor, múltiples sabores. Tiene textura, es crujiente y tierno al mismo tiempo. La materia vegetal tiene una dulzura que complementa la proteína. El carbón añade una complejidad que no sabía que existía. Esto es, buscó las palabras,
Esto es lo más interesante que he probado en toda mi vida. Tormund cogió un trozo, todavía escéptico, mordió, masticó y sus orejas se levantaron. Oh, no, ¿está malo? Preguntó Noah de repente preocupado. No está malo. Ese es el problema. ¿Por qué la comida hace esto? ¿Por qué hemos estado comiendo raciones cuando la comida puede saber así? Pryor probó las verduras y su piel inmediatamente se tornó de un amarillo alegre. La variedad de texturas es notable, y los sabores se complementan entre sí sin dejar de ser distintos. Noah, esto es arte. Esto es solo asar a la parrilla. Algo básico. Básico, intervino Kell, tras probar un trozo a pesar de afirmar que no necesitaba comer. Él dice que es básico. Estoy experimentando una entrada sensorial a través de un sistema corporal que no sabía que podía experimentar placer. Y él lo llama básico. Comieron. Se lo comieron todo. Luego preguntaron si había más. Noah señaló que tendría que volver a cazar al día siguiente y todos se ofrecieron inmediatamente a ayudar. Incluso Tormund. Sigo pensando que es una barbaridad, dijo el ingeniero, lamiéndose las garras para limpiarlas. Pero si la barbaridad sabe así, quizá la descartamos demasiado rápido. Esa noche, Noah se acostó en su litera escuchando el bosque alienígena del exterior y pensando en el abuelo Joe. Al anciano le habría encantado enseñar a los alienígenas a apreciar una buena parrillada. Probablemente habría tenido opiniones sobre esa cosa de 6 patas, entre conejo y ciervo. Algo como, la carne es carne, chico. Solo hay que cocinarlo bien y sazonarlo adecuadamente. Noah sonrió en la oscuridad. Gracias, abuelo. La semana siguiente siguió un ritmo que habría parecido una locura si se lo hubieras descrito a la tripulación durante su primer día después del accidente. Noah cazaba por las mañanas, llevando a diferentes miembros de la tripulación para enseñarles lo básico. Tormund demostró ser sorprendentemente bueno, rastreando una vez que superó su crisis existencial sobre comer cosas con cara. La telepatía de Pry le permitía sentir a los animales antes de que se dispersaran. Incluso Vexit se unió una vez, alegando que necesitaba comprender la cadena de suministro. Pero Noah sospechaba que solo quería una excusa para estar en el bosque. Las tardes se dedicaban a cocinar. El repertorio de Noah se amplió a medida que experimentaba con ingredientes locales. Ahumar la carne sobre madera verde creaba sabores que hacían que los cristales de Kell vibraran en armonía. Envolver en hojas y asar a la parrilla pescados de un arroyo cercano producía algo que Pryor declaró que era mejor que la meditación. Asar tubérculos hasta que sus azúcares se caramelizaran hizo que Tormund sugiriera que tal vez no necesitarían ser rescatados después de todo. Las noches se caracterizaban por comidas que habían pasado de ser un mero sustento a convertirse en eventos sociales. La tripulación se quedaba alrededor de la parrilla hablando, riendo, compartiendo historias que nunca se habían molestado en contar cuando comían raciones en el comedor. Noah se dio cuenta de que la comida era el pegamento social. Comer juntos significaba más que simplemente recargar energías. Significaba comunidad. El octavo día, Vexit hizo una observación. Webb, ¿te das cuenta de que podríamos monetizar esto? Noah levantó la vista de lo que había empezado a llamar brochetas del bosque. Monetizar una cafetería aquí mismo. Cuando llegue el rescate, este lugar podría convertirse en un destino turístico. Capitán, estamos en medio de la nada, en un planeta inexplorado, lo que lo hace exclusivo. Único. La gente paga más por lo único. Tormund aguzó el oído. Tiene razón, los turistas vendrían solo por la novedad. Comida de verdad cocinada por un chef humano. Podríamos cobrar precios que harían llorar a los restaurantes de la Estación 4. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La antena de Vexit expresó entusiasmo, lo que parecía extraño, pero de alguna manera era entrañable. Has creado algo único. La galaxia olvidó cómo hacer esto. Estás sentado sobre una mina de oro de conocimiento cultural. Solo estoy preparando la cena. Solo estás preparando la cena, del mismo modo que una supernova es solo un poco de luz. Esto es revolucionario. Esto es...
Se detuvo cuando el sistema de comunicación de la nave emitió un pitido. Espera un momento. La transmisión procedía de un buque mercante, el Profit Margin, que respondía a su señal de socorro. Estaban a 2 días de distancia y ofrecían ayuda, según el protocolo de rescate estándar. Excepto que, 30 minutos después de la primera transmisión, 5 naves más se pusieron en contacto con ellos, todas ofreciendo ayuda. Todas preguntaban con cierto recelo si los compuestos aromáticos que detectaban desde la órbita eran motivo de preocupación. ¿Pueden oler la comida desde el espacio?, preguntó Noah incrédulo. Los sensores son muy sensibles, explicó Kell, y esos compuestos aromáticos son inusuales, naturales, complejos, indicativos de procesos biológicos. Probablemente, los ordenadores de las naves los señalaron como algo que merecía la pena investigar. Las mandíbulas de Vexit se curvaron en lo que Noah había aprendido que era una sonrisa. Vamos a tener compañía. El margen de beneficio aterrizó primero. Un carguero maltrecho capitaneado por un siltariano llamado Krev, que tenía el tipo de rostro que sugería que había estado demasiado tiempo en gravedad cero, y sus rasgos habían decidido separarse. Salió de su nave con 4 tripulantes, todos con la expresión habitual de quienes esperan un desastre. En cambio, se encontraron con un claro organizado. El crucero cuántico estrellado servía de telón de fondo. Había bancos de madera dispuestos alrededor de una parrilla metálica, donde Noah estaba asando brochetas de carne y verduras. El olor debió de llegarles antes de que procesaran completamente la escena, porque los 5 silarianos se detuvieron. No estés trabajando horas extras. ¿Sois la nave en apuros?, preguntó Krev, confundido. ¿Técnicamente varados? Sí, confirmó Bexit. Aunque nos las estamos arreglando, estáis sirviendo el almuerzo. ¿Queréis probarlo? Estamos aquí para rescataros. Os lo agradecemos. Pero ya que estáis aquí y es la hora de comer, dijo señalando los bancos de madera vacíos. Noah sospechaba que el siltariano se sentó más por confusión que por otra cosa. Sirvió 5 raciones de lo que mentalmente había etiquetado como probablemente pollo salteado con verduras de raíz a la parrilla. No era nada sofisticado, pero la caramelización era perfecta, el condimento equilibrado y el sabor ahumado añadía esa complejidad que hacía que la comida sintética supiera a cartón en comparación. Krev probó un bocado. Sus 3 ojos se abrieron como platos. ¿Qué es esta comida?, preguntó Noah simplemente. Comida fresca, comida cocinada. Nunca había probado nada igual. La textura, la variación de temperatura, la forma en que se combinan los sabores. El capitán mercante tomó otro bocado y luego otro. ¿Dónde está el restaurante? En una de las estaciones cercanas. Estás sentado en él. Esto es... ¿Hablas en serio? Esta nave estrellada. Este bosque. Aquí es donde te abasteces. Krev dejó de entender. Empezó a comprender. Lo preparas con ingredientes locales frescos cada día. ¿Cuánto cobrarías por una comida como esta? Vexit, que claramente estaba preparado para esta pregunta, dio una cifra que hizo que Noah se atragantara con su propia comida. Era aproximadamente 3 veces lo que costaba una comida en un restaurante de la estación para un capitán mercante con márgenes de beneficio. Debería haber sido insultante. Krev no lo dudó. Hecho. Haré reservas para toda mi tripulación. Para cenar esta noche, podemos acomodarlos. La noticia se difundió como lo hacen los rumores lucrativos, de forma instantánea y con adornos creativos. Al anochecer, habían atracado 3 barcos más, alegando que se encontraban en la zona y que más valía echar un vistazo al barco en apuros. A la mañana siguiente, el claro que rodeaba al Quantum Traverse se había convertido en un aparcamiento improvisado para 7 embarcaciones, y Noah estaba cocinando para 30 clientes que habían pagado por ello. Lo había bautizado, con cierto sarcasmo, como el Crash Site Grill, el asador del lugar del accidente. Nadie entendió la broma, solo querían reservas. Tormund construyó asientos adicionales con árboles caídos. Pryor se encargó de las relaciones con los clientes con gracia telepática, intuyendo las restricciones y preferencias alimentarias antes incluso de que los clientes las mencionaran.
Kell gestionó el sistema de reservas con la precisión de alguien acostumbrado a calcular saltos hiperespaciales. Vexit dirigió la operación como una campaña militar, optimizando la rotación de mesas y la gestión de suministros. Noah solo cocinaba. El servicio de desayuno incluía lo que él llamaba picadillo del bosque, verduras de raíz cortadas en cubitos, carne picada, todo ello asado a la parrilla con hierbas hasta quedar crujiente y dorado. El almuerzo era más sencillo, brochetas a la parrilla, ensaladas frescas con aderezos picantes que él mismo elaboraba con bayas locales y frutas cítricas. La cena era donde daba rienda suelta a su creatividad. Casa asada entera, pescado ahumado, mezclas de verduras que hacían que los clientes se recostaran en sus asientos con expresiones de revelación religiosa. Los márgenes de beneficio eran, como había señalado Krev, excepcionales. Resultó que la gente estaba dispuesta a pagar cantidades obscenas de dinero por algo que nunca había probado. Y nadie en la galaxia había probado comida como esta. No que se recuerde, quizá nunca, ya que la mayoría de las especies habían pasado directamente de comer para sobrevivir a la optimización nutricional sin detenerse a explorar el término medio de comer por placer. Al tercer día de operaciones, las complicaciones llegaron vestidas con uniformes burocráticos. La nave de la Oficina Galáctica de Salud era elegante, oficial y completamente molesta. Desanimaba al inspector Telm, un braxiano cuya especie se parecía a lo que pasaría si le dieras a un caballito de mar piernas y un problema de actitud. Llevaba una tableta de datos, 3 dispositivos de escaneo y la expresión de alguien que había venido a acabar con una fiesta. «Estoy aquí por el servicio de comida sin licencia», anunció Thelm, con esa particular voz nasal que sugería que practicaba ser irritante. «No estamos operando», dijo Vexit con suavidad. «Somos una nave accidentada que espera ser rescatada. Simplemente compartimos comidas con los visitantes. Ustedes cobran por esas comidas. Aceptamos donaciones para compensar nuestros costos de suministro. Eso se llama operar un restaurante. Eso se llama economía de supervivencia». Los dispositivos de escaneo de Thelm emitieron un pitido cuando los pasó por encima de la zona de la parrilla. «Detecto preparación de alimentos a fuego abierto, control de temperatura no regulado, posibles vectores de contaminación cruzada y incumplimiento absoluto del Código Sanitario Galáctico. Sección 47, subsección 12, relativo a los permisos adecuados para el servicio de alimentos». Noah dio la vuelta a una brocheta y no levantó la vista. «Inspector, con todo respeto, nos estrellamos aquí hace 2 semanas. Estamos utilizando ingredientes locales para evitar morir de hambre. No hay violación del código sanitario si técnicamente no estamos operando una empresa comercial. Acaba de admitir que cobra a las personas que aceptan donaciones». Vexit corrigió. «Por la comida que preparan y sirven, eso es una operación comercial. Podría cerrarles ahora mismo». «Puede intentarlo», gruñó Tormund desde donde estaba manejando la estación de verduras. La altura y la complexión de oso del ingeniero hacían que la declaración fuera menos una amenaza y más una afirmación de un hecho geológico. Las montañas no se mueven. Tampoco lo haría Tormund si alguien intentara impedirle cocinar. Thelm dio un paso atrás, reevaluó la situación e intentó un enfoque diferente. «Mira, no soy irrazonable, pero estás sirviendo comida al público. Hay normas, protocolos de seguridad. ¿Y si alguien se pone enfermo? ¿Y si alguien se pone enfermo por un paquete de raciones?». Noah contó. «Esos se producen en masa en instalaciones que procesan miles de millones de unidades. Un lote contaminado podría envenenar a toda una estación. Esto», señaló la parrilla, «es fresco, local y se prepara al momento. Puedo decirte exactamente de dónde proviene cada ingrediente. ¿Puedes decir lo mismo de la comida sintética?». Esa no es la cuestión. Esa es precisamente la cuestión. Vuestras normas sanitarias se redactaron para la producción industrial de alimentos. Están diseñadas para minimizar el riesgo en sistemas que procesan cantidades masivas. Nosotros preparamos comidas individuales. El perfil de riesgo es completamente diferente». Thelm abrió la boca,
la cerró, revisó su tableta de datos y emitió varios sonidos de frustración. Técnicamente tienes razón, que es el tipo de razón más molesto, pero aún así tengo que inspeccionar tus métodos de preparación. Adelante. La inspección duró 2 horas. Thel lo examinó todo. Cómo Noah limpiaba sus utensilios, dónde almacenaba los ingredientes crudos, sus métodos de prevención de la contaminación cruzada, sus técnicas de control de la temperatura. Tomó muestras, realizó pruebas y escaneó las superficies para contar las bacterias. Los resultados fueron más limpios que los de la mayoría de los restaurantes de la estación. Resulta que cuando preparas comida fresca con ingredientes que tienen literalmente unas horas y los cocinas a temperaturas que matan los patógenos, la seguridad alimentaria no es complicada. Es solo competencia básica. Esto es, Thelm miró su tableta de datos como si le hubiera traicionado personalmente. Esto supera con creces los estándares. Lavándome las manos, cocinando adecuadamente y no sirviendo nada que haya estado esperando. Noah dijo que no es ciencia espacial, solo es cocinar, pero se utiliza fuego, llamas abiertas. Eso es intrínsecamente peligroso. También lo son los conductos de plasma, pero se permiten en todas las estaciones de la galaxia. Están regulados y supervisados. Llevo 20 años cocinando así sin envenenar a nadie. Mi abuelo lo hizo durante 60, y su abuelo antes que él. Es una metodología probada. Thelm miró a Bexit, que había estado observando el intercambio con evidente diversión. Capitán, usted está cómodo con esta operación. Inspector, he comido todas las comidas que este hombre ha preparado durante 2 semanas. Nunca me he sentido más saludable. Mi tripulación está prosperando y hemos convertido una situación de supervivencia en una empresa rentable. Sí, estoy de acuerdo. Aún así, podría denunciarle por operar sin los permisos adecuados. Podría hacerlo, pero entonces tendría que explicar a sus superiores por qué ha cerrado una operación que supera los estándares de salud, proporciona beneficios económicos a una tripulación varada y no ha recibido ninguna queja. Además, añadió inclinándose hacia él con aire conspirador, tendría que explicar por qué no probó la comida primero. La cara de caballito de mar de Thelm pasó por varias expresiones. Eso sería aceptar un soborno. Sería realizar una inspección exhaustiva. ¿Cómo se puede evaluar adecuadamente la seguridad alimentaria sin probar el producto? El inspector miró la parrilla donde Noah acababa de sacar un hermoso trozo de pescado ahumado que brillaba con aceite de hierbas. Miró su bloc de datos. Miró la fila de clientes que esperaban mesa. Tomó una decisión que probablemente violaba varias secciones del manual del inspector. Supongo que una comida no comprometería mi objetividad. Comprometió su objetividad por completo. Thelm terminó quedándose 3 horas, comiendo 4 platos diferentes y presentando un informe que, de alguna manera, concluía que la operación era culturalmente significativa y demostraba técnicas de preparación de alimentos que precedían a los códigos sanitarios modernos, pero que superaban sus resultados de seguridad. Emitió un permiso provisional válido por 6 meses, aceptó unos honorarios muy elevados por su tiempo y se marchó con varios recipientes de carne ahumada sobrante. ¿Acabamos de sobornar a un inspector de sanidad?, preguntó Noah después de que la nave de Thelm partiera. Hemos compensado a un consultor por su experiencia, corrigió Bexit. Es algo completamente diferente. La piel de Pryor parpadeó con colores divertidos. Los pensamientos superficiales del inspector eran fascinantes. Pasó la primera hora buscando infracciones y las 2 últimas horas redactando mentalmente una solicitud de traslado a este sector para poder comer aquí habitualmente. La oficina de turismo será lo siguiente, predijo Kell. Una vez que se corra la voz sobre este lugar, tenía razón. 2 días después, llegó una representante del Consejo de Turismo del sector, una Ethery llamada Selm, que parecía el cruce entre un siervo y un profesor de filosofía, con un excelente gusto por las túnicas formales. Observó el claro, las naves, los clientes y la parrilla con ojos que calculaban el potencial de ganancias por instinto. Esto es extraordinario, dijo Selm sin preámbulos. ¿Saben lo que tienen aquí?
Una nave estrellada y una parrilla. Noah ofreció una experiencia cultural, auténtica, única, imposible de replicar en una estación. El Consejo de Turismo estaría muy interesado en ayudarles a legitimar esta operación. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Bexit. Anthony alertó sobre la letra pequeña. Permisos, licencias, designación oficial como sitio de patrimonio cultural, protección contra el desarrollo comercial. A cambio, ayudaríamos con la infraestructura, pistas de aterrizaje, instalaciones adecuadas, servicios públicos, para que esto sea sostenible a largo plazo. A largo plazo, estamos esperando el rescate. Selm sonrió con la paciencia de alguien que ya había visto este guión antes. Bueno, capitán, ¿cuándo fue la última vez que preguntó a su tripulación si todavía querían ser rescatados? Vexit abrió la boca, la cerró y miró a su alrededor. A Tormund, que gestionaba la estación de verduras como si fuera una consola de ingeniería. A Pryor, que tomaba pedidos con eficiencia telepática. A Kell, que coordinaba las llegadas como si estuviera planeando saltos hiperespaciales. Y a Noah, que trabajaba en la parrilla con la concentración de alguien que había encontrado su vocación. Eso es lo que pensaba, dijo Selm con suavidad. Habla con tu tripulación, piénsalo, pero ten en cuenta que este lugar, la parrilla del lugar del accidente, va a ser famoso. Lo planifiques o no, más vale planificarlo. Esa noche, después de que los últimos clientes se hubieran marchado y la parrilla se estuviera enfriando, Vexit convocó una reunión con la tripulación. Se sentaron alrededor de una de las mesas de madera de Tormund, rodeados por el bosque alienígena, lleno de hongos bioluminiscentes y sonidos nocturnos. Bueno, dijo la capitana sin preámbulos, la nave de rescate finalmente lo ha confirmado. Llegarán en 4 días con todas las piezas de repuesto. Podemos arreglar el travesor cuántico, presentar nuestros informes de incidentes y reanudar nuestra misión de exploración. Hizo una pausa. O podemos hacer otra cosa. ¿Qué opinan? Silencio, pero de esos que resultan cómodos. Tormund fue el primero en romperlo. He estado pensando, el trabajo de exploración se paga bien, pero es aburrido. Esto, señaló el claro, esto es interesante. Estoy construyendo cosas, cosas reales que la gente usa. Ayer construí un ahumadero con piezas de repuesto y una clienta lloró cuando probó el resultado. ¿Cuándo fue la última vez que la ingeniería hizo llorar de alegría a alguien? ¿Estás diciendo que quieres quedarte?, preguntó Bexit. Estoy diciendo que quiero pensarlo. Todos deberíamos hacerlo. La piel de Pryor se onduló con colores pensativos. He aprendido más sobre la interacción entre especies en 2 semanas aquí que en años de trabajo de campo. Cada cliente es una mente nueva, una perspectiva nueva y un conocedor de la comida. Lo que has hecho es recordar a la gente que la existencia biológica puede ser placentera. Eso no es poco, es revolucionario. Kel Vexit incitó a los navegantes cristalinos. El zumbido era contemplativo. Yo no como. No lo necesito. Pero he observado lo que ocurre aquí. La gente llega estresada, apresurada, eficiente. Comen, se relajan, hablan entre ellos. Recuerdan que la existencia es más que productividad. Si puedo ayudar a facilitar eso, incluso como alguien que no participa en la comida en sí, me parece valioso. Todos miraron a Noah. El humano dejó su trapo de limpieza y eligió cuidadosamente sus palabras. Acepté este trabajo porque pagaba bien y me permitía ver la galaxia. Pero he pasado 6 meses apuntando sensores a rocas y comiendo bloques nutricionales de color beige. Estas 2 últimas semanas me he sentido más vivo que en años. Estoy haciendo algo que me enseñó mi abuelo. Compartirlo con personas que nunca lo han experimentado y ver cómo cambia su forma de entender la comida. Eso, buscó las palabras. Eso tiene valor. La antena de Vexit expresó algo que podría haber sido alivio. Esperaba que todos dijerais eso porque ya he hablado con el Consejo de Turismo. No vamos a reparar la nave para marcharnos. La reparamos para quedarnos. El travesía cuántica se convierte en una estructura permanente. Usamos el casco como almacén,
cocina y alojamiento para el personal. Construimos a su alrededor. Hazlo oficial. Ya lo has decidido. Tormund aguzó el oído. Soy capitán. Yo tomo las decisiones. Pero también soy Kryn. Y Kryn no hace las cosas a medias. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Instalaciones adecuadas. Menú ampliado. Quizás formemos a otras personas. Iniciemos todo un movimiento. Un movimiento culinario, dijo Pryor, con la piel adquiriendo un tono naranja de emoción. Enseñemos a la galaxia lo que ha olvidado. Eso parece ambicioso, dijo Noah. Construiste una parrilla con chatarra y abriste un restaurante en el lugar del accidente. Kell intervino. Ambicioso es relativo. Votaron. Fue unánime. El travesía cuántica permanecería en tierra. Su tripulación dimitiría del cuerpo de exploración. La parrilla del lugar del accidente se convertiría en permanente. Cuando la nave de rescate llegó 4 días después con piezas de repuesto, el capitán Bexit los recibió en el lugar de aterrizaje con una propuesta en lugar de una solicitud de rescate. Se compraron las piezas. El cuerpo de exploración recibió una compensación por la nave con un gran descuento, dada su condición. Se presentaron las dimisiones oficiales. La tripulación de rescate se quedó a cenar. Se marcharon con el estómago lleno y reservas para su próxima visita al sector. 6 meses después, el restaurante del lugar del accidente se había convertido en algo que le habría parecido ciencia ficción a Noah cuando se estrelló por primera vez, lo cual era irónico teniendo en cuenta que vivía en una auténtica ciencia ficción. La nave cuántica se había reutilizado de forma magnífica. Tormund había convertido la bodega de carga en una cocina adecuada con ventilación, almacenamiento y espacio de preparación adecuados. El comedor se convirtió en el comedor interior para cuando hacía mal tiempo. Los camarotes albergaban al personal. Habían contratado a 3 personas más para ayudar con la creciente demanda. En el exterior, la parrilla original seguía siendo la pieza central y el símbolo, pero se le había añadido un ahumadero adecuado, un horno de leña construido con arcilla local y materiales de la nave, y varias estaciones de cocina para las diferentes cocinas que Noah estaba desarrollando. Los bancos de madera se habían sustituido por mesas y sillas adecuadas, aunque Tormund había conservado los troncos como elementos estéticos porque a los clientes les encantaba el auténtico ambiente del lugar del accidente. El claro del bosque se había ampliado con cuidado. Selm, del Consejo de Turismo, había insistido en que mantuvieran el aspecto natural al tiempo que añadían la infraestructura necesaria, pistas de aterrizaje para los barcos visitantes, una pequeña plataforma de transporte para los turistas que no disponían de embarcaciones propias y colectores solares camuflados como copas de árboles para alimentar las luces y la refrigeración. El menú también había crecido. Noah había explorado a fondo el ecosistema local y había encontrado docenas de especies comestibles. Desarrolló platos emblemáticos. La tabla forestal combinaba carnes y verduras a la parrilla, pescado ahumado de río con tubérculos asados al carbón, ensalada de hojas verdes cosechadas de los árboles más altos con un vinagre de bayas que hacía llorar de alegría a los clientes, y su favorito personal, el especial del lugar del accidente, que era lo que le apetecía cocinar ese día con los ingredientes más frescos. La lista de reservas tenía una espera de 4 meses. La gente volaba desde 12 sectores diferentes. Los críticos gastronómicos, una profesión que había estado prácticamente desaparecida durante milenios, escribían artículos sobre el humano que recordaba el sabor. Escuelas de cocina que no existían hacía 6 meses enviaban a sus alumnos a observar y aprender. Otros 3 restaurantes habían abierto en estaciones cercanas tratando de replicar el concepto. Contrataron chefs, compraron ingredientes locales e intentaron recrear la magia. Lo consiguieron en parte. La comida era buena, pero no era lo mismo. Eran restaurantes que intentaban ser auténticos. La parrilla del lugar del accidente era auténtica, intentando ser un restaurante. La diferencia era importante. Noah estaba de pie junto a su parrilla una noche, con el bosque a su alrededor brillando con bioluminiscencia, cocinando para un grupo de 8 formaciones que habían viajado 2 semanas para probar su comida.
Tormund trabajaba en el ahumadero, sacando costillas que se desprendían del hueso. Pryor gestionaba el comedor con gracia telepática, sabiendo lo que los clientes necesitaban antes que ellos mismos. Kell coordinaba las llegadas y salidas con la precisión que le daba el cálculo de los saltos hiperespaciales. Vexit se encargaba de los contratos comerciales, los suministros, los permisos y el interminable trabajo administrativo que conllevaba el funcionamiento de un establecimiento sólido y exitoso. Una joven pareja, Hull Gresh, se sentó en una mesa cerca de la parrilla y compartió un plato de verduras asadas. Se reían, se daban de comer el uno al otro y disfrutaban de la comida como una forma de conexión, más que como un simple combustible. Noah los observó y pensó en el abuelo Joe. Al anciano le habría encantado esto. Probablemente se habría quejado de algo, tal vez de las verduras alienígenas o de que Tormund sazonara demasiado los platos. Pero habría estado orgulloso. Su nieto enseñando a los alienígenas a asar a la parrilla, utilizando las habilidades transmitidas de generación en generación, demostrando que algunas cosas, como el fuego, la comida y compartir las comidas, eran universales. Noah, un cliente, le preguntó, ¿cuál es el plato especial de esta noche? Revisó su estación de preparación, hizo un rápido inventario mental y sonrió. Pájaro del bosque asado lentamente, con hierbas, servido sobre granos cocinados al carbón, con una guarnición de tubérculos a la parrilla, en una salsa reducida hecha con bayas locales. Suena complicado, solo es cocinar. Se combinan ingredientes, se aplica calor y se crea algo mejor que la suma de sus partes. ¿Es esa tu filosofía? Noah dio la vuelta a un trozo de carne, observó cómo las llamas lamían los bordes y lo pensó. Sí, supongo que sí. Se toman cosas sencillas, carne, verduras, fuego, y se combinan con cuidado y atención. Se obtiene algo más que comida. Se obtiene una experiencia, un recuerdo, un momento en el que la gente se detiene y saborea realmente su existencia en lugar de limitarse a procesarla. El cliente asintió lentamente. La galaxia lo olvidó, ¿no? La galaxia lo optimizó. Hay una diferencia. Olvidar implica que no fue tu intención. La optimización es deliberada. Elegiste la eficiencia por encima de la experiencia y nos estás enseñando a elegir de otra manera. Te estoy enseñando a cocinar a la parrilla. Si eso viene acompañado de filosofía, es una ventaja. El cliente se rió y volvió a su mesa. Noah emplató el plato especial, lo envió con Pryor y comenzó con el siguiente pedido. El ritmo era meditativo. Cortar, sazonar, cocinar a la parrilla, emplatar, repetir. Cada comida era única, pero el proceso era consistente. El fuego y la comida y la alquimia que se producía entre ellos. Un barco atracó en la distancia, otra llegada, más clientes. La cola parecía no tener fin. Al principio Noah se había preocupado por la ampliación, por perder el toque personal, pero había aprendido que la cocina, la verdadera cocina, no se ampliaba como la comida sintética. Cada comida era individual, cada plato requería atención, esa era la clave, ese era el atractivo. La galaxia había pasado 10.000 años haciendo que la comida fuera eficiente, perfecta y totalmente desalmada. Noah no se había propuesto iniciar una revolución. Solo quería evitar morir de hambre. Pero en el proceso de supervivencia había recordado a 700 especies lo que se habían estado perdiendo. El sabor, la textura, el calor, el carbón, el humo y la corteza, el sonido del chisporroteo, el olor de la carne dorada, la vista de las verduras caramelizadas, la comida como experiencia sensorial, no solo como necesidad biológica. Vexit se acercó, con la tableta de datos en la mano y una rara sonrisa en su rostro insectoide. Estamos completos para la próxima temporada. 3 documentales diferentes quieren rodar aquí. El Instituto Culinario Galáctico, que al parecer se formó el mes pasado, quiere establecer un campus satélite en este planeta. Y alguien está ofreciendo una suma ridícula por la franquicia del Crash Site Grill. Diles que no a la franquicia. Ya lo hice, pero volverán a preguntar.
Sigue diciendo que no. Esto funciona porque es real. No se puede replicar lo real. Eso es lo que les dije. Hizo una pausa, moviendo las antenas con diversión. ¿Sabes qué es lo irónico? ¿Qué? Nos estrellamos aquí por accidente. Por pura casualidad. Un micrometeorito en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y eso lo cambió todo para nosotros, para este sector. Podría decirse que para la cultura gastronómica de toda la galaxia. Noah se rió. El abuelo Joe solía decir, las mejores comidas surgen de los accidentes. Pruebas una cosa, algo sale mal, improvisas y de repente has creado algo mejor de lo que habías planeado. Tu abuelo parece sabio, era terco, obstinado y estaba convencido de que su manera era la única. Pero era sabio, así que estaría orgulloso de esto. Primero se quejaría de algo. Luego, sí, estaría orgulloso. Vexit asintió, archivó algo en su blog de datos y pasó a la siguiente crisis. Probablemente un envío de suministros retrasado, o un problema con las licencias, o cualquiera de las docenas de cosas que salían mal a diario al dirigir un restaurante en un bosque de un planeta inexplorado. Noah volvió a su parrilla. Tormund tarareaba algo que el ingeniero había empezado a cantar mientras trabajaba. Un acontecimiento que sorprendió a todos, incluido él mismo. Pryor se rió de algo que dijo un cliente, y su piel brilló con colores alegres. La estructura cristalina de Kell captaba la luz del fuego y la refractaba en patrones de arco iris por todo el claro. El transbordador cuántico estaba detrás de ellos, con el morro inclinado en un ángulo permanente de 15 grados, marcado por las batallas y aterrizado, y transformado de nave de reconocimiento a pieza central del restaurante. Nunca volvería a volar, pero había encontrado un propósito diferente. A veces, los mejores destinos eran aquellos en los que te estrellabas. A veces, perderlo todo significaba encontrar lo que realmente importaba. A veces, una medida de supervivencia se convertía en una vocación. Noah sazonó otro trozo de carne, lo puso en la parrilla y observó cómo las llamas hacían su magia. La galaxia había olvidado esto, y ahora él estaba enseñando a 700 especies a recordarlo también. Una comida a la vez, una verdura a la parrilla, un trozo de proteína perfectamente dorado, un momento en el que seres de toda la galaxia se sentaban juntos, compartían comida y recordaban que la existencia podía ser deliciosa si te tomabas el tiempo de saborearla. El universo había pasado milenios optimizando el sustento. Noah había pasado 2 semanas recordando a todos por qué esa optimización, a pesar de su eficiencia, había perdido el sentido. La comida no era solo combustible, era cultura, conexión, memoria, a veces amor, si se cocinaba bien. Era la diferencia entre existir y vivir. Y Noah había aprendido que esa diferencia merecía la pena.